Bienvenido al día 92 de nuestro año bíblico. Ayer terminamos el primer libro de Crónicas, viendo a David despedirse de su pueblo y a Salomón sentado firmemente en el trono. Hoy abrimos el segundo libro de Crónicas que continúa justamente desde ese mismo momento y nos acompañará durante toda la historia de los reyes de Judá hasta el exilio en Babilonia y el decreto de Ciro que permitirá el regreso del pueblo. Si el libro de Reyes nos mostró la historia política de ambos reinos, Israel y Judá, segundo de Crónica tiene un propósito diferente. Su atención estará puesta casi por completo en los descendientes de David, en el templo de Jerusalén y en la relación del pueblo con Dios. Por eso veremos menos detalles sobre los reyes del reino del norte y mucho más sobre la adoración, los sacerdotes, los levitas y las reformas espirituales de los reyes que buscaron al Señor. La lectura de hoy está completamente dedicada a Salomón. Veremos cómo Dios le concede sabiduría, cómo comienzan los preparativos para construir el templo, recorreremos cada una de sus partes y de sus utensilios y terminaremos con uno de los momentos más importantes de todo el Antiguo Testamento, el traslado del Arca del Pacto al lugar santísimo, señal de que la presencia de Dios ocuparía el centro de la vida de Israel. Así que acompáñame en la lectura de hoy, así juntos vamos a descubrir qué consejos y qué enseñanzas tiene Dios para nosotros. Recuerda suscribirte al canal, visitar la página web donde encontrarás otros recursos que te pueden ayudar en el año bíblico y deja en los comentarios las enseñanzas que Dios vaya poniendo en tu corazón. Ahora sí, antes de comenzar con el primer capítulo de segundo de Crónicas, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú permites que nosotros podamos estar en este momento aquí, con el corazón dispuesto a escuchar tus mensajes, a aprender. Pedimos al Espíritu Santo que obre en medio de la lectura de hoy, que nos ayude a comprender, a fijar el contenido del conocimiento y a que todas esas enseñanzas no se queden solo en oídas, sino que también formen parte de nuestra vida diaria, de nuestras palabras, de nuestra acción, de nuestro diario vivir. Ayúdanos, Dios mío, a cada día nuestra fe sea más firme, más potente en ti, que eres nuestra roca. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a concentrarnos en la lectura de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Sin más, vamos a leer el primer capítulo. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a los jefes de millares, de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquí hay un detalle que suele pasar desapercibido. Salomón ofrece sacrificios en Gabaón porque allí seguía estando pues el tabernáculo que Moisés había construido en el desierto y el gran altar de bronce hecho por Bezaleel. Sin embargo, el arca del pacto no estaba allí. David lo había trasladado a Jerusalén años antes. Es decir, durante un tiempo el centro de la adoración estuvo dividido entre dos lugares. Precisamente por eso la construcción del templo sería tan importante, porque por fin reuniría nuevamente el arca, el altar, el sacerdocio y el culto en un solo sitio escogido por Dios.
Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmase pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentármele delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Si comparamos este pasaje con Primera de Reyes 3, notarás que allí se añade una frase muy interesante. Salomón pide un corazón entendido. En la mentalidad hebrea, el corazón no era solo el asiento de las emociones, sino también de la inteligencia, la voluntad, el discernimiento. Salomón no estaba pidiendo simplemente ser más inteligente, sino es tener esa capacidad, ¿verdad?, de gobernar al pueblo con justicia, discernir las cosas correctamente entre el bien y el mal. Esa sigue siendo una de las cualidades más valiosas para cualquier líder. No solo tener conocimiento, sino saber aplicar ese conocimiento correctamente. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras y cedro, como carbaigos de la cefeta en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón, y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. Este último párrafo deja una pequeña señal de advertencia que muchos lectores pasan por alto. El texto menciona el comercio de caballos con Egipto como una manera de la prosperidad del reino. Sin embargo, siglos antes, en Deuteronomio 17, Dios había ordenado que el rey de Israel no multiplicara caballos ni dependiera de Egipto para conseguirlos. Crónicas no hace ningún comentario al respecto, pero un lector que conoce la ley entiende que aquí comienza a asomarse una decisión que con el tiempo formará parte del alejamiento de Salomón. A veces los grandes tropiezos no comienzan con una rebelión abierta contra Dios, sino más bien con pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y a tarde, en los días de reposo, lunas nuevas y festividades de Jehová nuestro Dios. Fíjense, las festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa,
sino tan solo para quemar incienso delante de él. Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano. Y he aquí, mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí, para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Aquí aparece nuevamente Hiram, rey de Tiro. Tiro estaba al norte de Israel, en la costa del mar Mediterráneo, en el territorio que vendría siendo hoy correspondiente al sur del Líbano. Desde Jerusalén hasta Tiro hay aproximadamente 180 kilómetros en línea recta y unos 220, 240 por rutas antiguas. Era una ciudad famosa por su comercio marítimo y por la calidad de sus artesanos y de la madera de cedro del Líbano. David ya había tenido una gran relación con Hiram cuando éste le envió madera y obreros para construir su palacio. Ahora esa amistad beneficia también a Salomón. Fíjate además en la humildad de Salomón cuando dice que el templo no puede contener a Dios. En una época en la que las naciones creían que sus dioses habitaban literalmente dentro de sus templos, Salomón reconoce que ni los cielos de los cielos pueden contener al Señor. El templo no sería la casa donde Dios quedaría encerrado, sino más bien el lugar donde Él manifestaría de manera especial su presencia entre su pueblo. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón. Porque Jehová amó a su pueblo y te ha puesto por rey sobre ellos. Además, decía Hiram, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, y que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues envíame mi señor a sus siervos el trigo y la cebada, el aceite, el vino, que ha dicho. Y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú le harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre. Y fueron hallados 153,600. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en las montañas, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. El capítulo 2 está interesante y de esta manera termina. En la respuesta de Hiram hay una frase bastante llamativa que reconoce que Jehová hizo los cielos y la tierra. No significa necesariamente que Hiram se hubiera convertido al Dios de Israel, pero sí muestra el enorme respeto que había llegado a tener por Jehová al ver cómo había bendecido a David y ahora a Salomón. También se menciona a Hiram Abi, el artesano principal de la obra. Su historia recuerda mucho a Bezaleel y a Oholiab, los hombres que Dios capacitó para construir el tabernáculo en el desierto. Tanto el tabernáculo como el templo fueron levantados por personas a quienes Dios había dotado de habilidades especiales. Y además, algo que me llama la atención es que dice que es hijo
de una mujer de las hijas de Dan, que es una tribu de Israel, más su padre fue de Tiro. Quiere decir que esta persona, este artesano, tiene descendientes israelitas. Finalmente llama la atención la enorme cantidad de trabajadores, más de 150,000 hombres entre los cargadores, los canteros y los supervisores. Esto nos ayuda a entender que la construcción del templo no fue el trabajo de unos pocos artesanos, sino uno de los proyectos de ingeniería más grandes de todo el Antiguo Oriente, requiriendo una organización extraordinaria para extraer, transportar y trabajar materiales que en muchos casos recorrían más de 200 kilómetros desde los bosques del Líbano hasta Jerusalén. Vamos ahora al capítulo 3. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 70 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbreras, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. El cronista comienza dándonos un dato geográfico y teológico, pues de enorme importancia. El templo fue construido en el monte Moriah. Ese nombre solo aparece 2 veces en toda la Biblia. La primera es en Génesis 22, cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac en la tierra de Moriah. Aunque Génesis no especifica el monte exacto a cual fue Abraham, la tradición judía y el propio cronista relacionan ambos acontecimientos. Es decir, el lugar donde Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo sería el mismo donde siglos después se levantaría el templo de los sacrificios. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Además, el texto añade otro detalle. Era la era de Ornán, el Jebuseo, el mismo lugar donde David levantó un altar después de la plaga provocada por el censo. ¿Recuerdan eso? Es impresionante cómo Dios fue preparando ese lugar a lo largo de la historia para convertirlo en el centro de la adoración de Israel. Y para los cristianos esto apunta pues finalmente a Cristo, el sacrificio perfecto que pondrá fin a todos los sacrificios del templo. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos, y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. El lugar santísimo tenía forma de un cubo perfecto, 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto. Aproximadamente eso viene siendo 9 metros por cada lado, 9 metros de largo, de alto y de ancho. Bueno, es interesante que el único
Otro cubo perfecto, fíjense, que encontramos en la Biblia es la Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 21. Allí también el largo, el ancho y el alto son iguales. Es un hermoso símbolo de que la presencia de Dios, que en el Antiguo Testamento estaba restringida, ¿no?, al lugar santísimo, un día llenará por completo la morada eterna de su pueblo. También se menciona el enorme velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo recordaba que el acceso directo a la presencia de Dios todavía no estaba abierto. Solo el sumo sacerdote podía atravesarlo una vez al año, hasta que en la muerte de Jesús el velo del templo se rasgó de arriba abajo, anunciando que ahora el acceso a Dios estaba abierto por medio de Cristo, de su sacrificio, de su victoria. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima, de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la mano derecha llamó Jaquín y a la mano izquierda Boaz. Las 2 grandes columnas recibieron nombres muy significativos. Jaquín significa él establecerá y Boaz significa en él hay fuerza. No sostenían el edificio, eran más bien columnas simbólicas colocadas delante de la entrada. Cada persona que se acercaba al templo recordaba antes de entrar que la estabilidad del pueblo y que su fortaleza no dependían de sus reyes, de su ejército, de su economía, sino de Dios. Este es un detalle que sigue siendo muy actual. Con frecuencia buscamos seguridad en nuestros recursos, nuestros planes o en nuestras capacidades, cuando la Biblia nos recuerda que la verdadera firmeza siempre comienza en el Señor. Vamos a comenzar el capítulo 4. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaban asentados sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraba al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente, y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro, y tenía el grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma de borde de un cáliz, o de una flor de lis. Y le cabían 3,000 batos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ella lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha, 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ella, y colocó el mar al lado derecho, hacia el sureste de la casa. Aquí conviene detenernos porque este capítulo puede parecer una simple lista de objetos, pero cada uno tenía un propósito. El mar de bronce era una enorme fuente de agua, aproximadamente de 4.5 metros de diámetro y 2 por 25 metros de altura.
y con una capacidad de decenas de miles de litros. Bueno, lo que puede caber ahí. No era para que el pueblo se lavara, sino para el uso ceremonial más bien de los sacerdotes antes de ministrar. Los 10 lavacros más pequeños servían para lavar los utensilios, las partes de los sacrificios. Es interesante notar que a medida que avanzamos desde el atrio hacia el lugar santísimo, todo habla de acercarse a Dios. Primero el sacrificio en el altar, ¿verdad? Luego la purificación con el agua y finalmente la comunión con Él. Ese mismo orden aparece espiritualmente en el Nuevo Testamento. Cristo es el sacrificio perfecto. Él nos limpia del pecado y nos abre el acceso a la presencia de Dios. Hiram también hizo calderos y palas y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios: 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas, sobre las cuales colocó las fuentes, un mar, los 12 bueyes debajo de él, y calderos, palas y garfios. De bronce muy fino hizo todos sus enseres, y Bam-Ari al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas que se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas, los incenciarios eran de oro puro, y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. El cronista termina enumerando los utensilios de oro y de bronce que fueron preparados para el servicio del templo. A primera vista parece un listado sin mucha importancia. Se hizo esto, se hizo aquello, se hizo aquello. Pero eso refleja algo que Dios ya había enseñado desde el tabernáculo. La adoración no debía hacerse de cualquier manera. Dios había dado instrucciones muy precisas sobre cada objeto y cada servicio. Eso nos recuerda que la excelencia no está reñida con la espiritualidad. Los artesanos pusieron todo su talento al servicio de Dios, y la belleza del templo también reflejaba la grandeza de aquel a quien estaba dedicado. Es un buen principio para nosotros. Cualquier don o cualquier habilidad que Dios nos haya dado puede convertirse en un acto de adoración cuando lo ponemos al servicio del Señor. Teniendo en cuenta la lectura que hicimos ayer del final de Crónicas y esta lectura que estamos terminando hoy del principio del segundo libro, no nos puede quedar duda de lo importante que es que nosotros colaboremos en el servicio en nuestra iglesia, tanto en el servicio espiritual como en la parte material. Ayudar para que nuestra iglesia se vea linda, presenciable, se vea limpia, se vea que está pintada. No es que tengamos que tener un templo lleno de oro como el de Salomón. Puede ser un lugar humilde, pero dentro de la humildad tratar de hacerlo lo más acogedor, lo más limpio y lo más lindo posible. Porque una iglesia habla del Dios de esa iglesia. Entonces nosotros debemos poner de nuestra parte, esforzarnos un poquito y colaborar juntos para hacer de nuestra iglesia un lugar hermoso, para que más personas vayan y sobre todo se sientan en un lugar bien acogidos, con la comodidad suficiente para que se concentren en el mensaje espiritual y dejen a su alma conectarse con Dios. Vamos a comenzar el último capítulo de la lectura de hoy, que es el capítulo 5.
Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus y los jefes de la familia de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Recuerden la mala experiencia de David con no hacerle transporte correcto. Ya pues sabemos que se aprendió la lección. Quienes transportan el arca y todo lo que tiene que ver con el tabernáculo son los levitas y sacerdotes, sobre todo los levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras, e hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veía desde afuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Después de muchos capítulos hablando de materiales, utensilios, por fin llega el momento más esperado. El arca del pacto entra al templo. Es interesante que dentro del arca el cronista solo menciona las 2 tablas de piedra que recibió Moisés en el monte Sinaí. En Hebreos 9:4 también menciona la vara de Aarón y una vasija con maná. Pero probablemente esos objetos ya no estaban dentro del arca para esta época. El énfasis ahora está en las tablas del pacto, recordándole al pueblo que el verdadero fundamento de su relación con Dios no era el edificio, sino sigue siendo el pacto que Dios había hecho con ellos. Tal vez durante todo este transporte entre el libro de los jueces, que vimos cómo había tanto descontrol de todas las cosas, y todo este tiempo del reinado de Saúl, maybe ahí se perdieron el maná y la vara de Aarón. Qué triste, ¿no? Porque eran también 2 símbolos de cosas importantes. El alimento en el desierto durante 40 años y la vara de Aarón, que representaba que Dios había escogido a Aarón precisamente de la tribu de Leví para hacer la línea sacerdotal. Eran testimonios que ahora estaban perdidos. Pero bueno, fíjense que de todo el pacto de las tablas de los 10 mandamientos persistió. Vamos a continuar. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Enman y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. ¡Wow! Eso era una fiesta musical, eso era... Dios mío, debe haber sido algo majestuoso y con mucha música y con mucha alegría, mucha fiesta. Había más de 1000 holocaustos. No, 1000 holocaustos fue antes. Aquí no se pudieron ni contar los holocaustos, así que también había mucha sangre, había muchos animales, wow, y mucha multitud de personas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, fíjense qué espectacular. Tal vez en aquella época habían timbales, habían baterías, habían maracas o habían, ¿cómo se llama ese instrumento de Cuba? Claves. Había que se toca así,
A lo mejor habían guitarras, violines, pianos. No, esos instrumentos sabemos que después surgieron con los años. Pero lo que te quiero decir es que habían tantos instrumentos como diciendo, pues hay que alabar al Señor con todo lo que tenemos, con todo lo que conocemos, con todo lo que existe, música, fiesta, alabanza. Y hoy nosotros queremos decirle a ciertos instrumentos que no pueden alabar al Señor. Ay Dios, estamos tan mal. Y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. El capítulo termina con una escena impresionante. Cuando los sacerdotes y los levitas comienzan a adorar como a uno, o sea, todo el mundo junto, la gloria de Dios llenó el templo en forma de nube, de tal manera que los sacerdotes no podían continuar ministrando. Eso era denso, no miraban bien. Esa nube ya había aparecido antes, recuerden. Acompañó a Israel en el desierto y llenó también el tabernáculo cuando fue inaugurado en Éxodo 40. Ahora sucede exactamente lo mismo con el templo, mostrando que Dios aprobaba aquel lugar como el nuevo centro de adoración de Israel. Hay un detalle muy bonito. La gloria de Dios no descendió cuando terminaron de colocar la última piedra, sino cuando el arca ocupó su lugar y el pueblo adoró unido, con música, con sus voces y con todos los instrumentos. El templo era una obra arquitectónica extraordinaria, pero lo que realmente le daba sentido era la presencia de Dios. Sin ella no habría sido más que un edificio magnífico. ¡Qué hermoso! Imagínense por un momento haber vivido esa fiesta. No sé si ustedes conocen unos dibujos animados que se llaman Superlibro, donde dos hermanos viajan al mundo bíblico y viven todas esas experiencias. A veces yo quisiera pertenecer al Superlibro y ir de pronto, ser un mosquito por ahí y mirar todas estas cosas tan hermosas y grandiosas que ocurrieron en esta época bíblica y verla con nuestros propios ojos. Debe haber sido maravilloso, asombroso. Bueno, de esta manera terminamos la lectura de hoy. Un Dios que desea habitar en medio de su pueblo. Mañana veremos cómo Salomón responde a ese momento con una de las oraciones más profundas de toda la Biblia. Así terminamos la lectura de hoy. Estos primeros capítulos de Segundo de Crónicas nos recuerdan que Dios no improvisa. Todo lo que hemos leído, desde la elección del monte Moriab hasta el último utensilio del templo, nos muestra que cada detalle tenía un propósito dentro del plan de Dios. Pero ahora nos deja una enseñanza muy importante. El edificio más hermoso de Israel nunca tuvo verdadero sentido hasta que la presencia de Dios llenó aquel lugar. Es un recordatorio de que nosotros podemos invertir mucho tiempo en nuestros proyectos, nuestras metas o incluso en nuestro servicio a Dios. Pero lo más importante siempre será que Él ocupe el centro de nuestra vida. Mañana continuaremos con uno de los momentos más emocionantes de todo el reinado de Salomón. Ya les dije, la oración de dedicación del templo y la respuesta de Dios, una de las escenas más impactantes de todo el Antiguo Testamento. Si este estudio está siendo de bendición para ti, no olvides suscribirte al canal. Dale un like al video y compártelo con otras personas. Nadie sabe, una bendición enorme puede ser que te llegue este video y así esa persona al fin tenga ánimo y deseo de leer para entender la palabra de Dios, capítulo a capítulo. También me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame cuál fue los detalles que más te llamó la atención de la lectura de hoy. Bueno, ya, pues antes de despedirnos vamos a orar. Señor, te damos gracias por el día de hoy. ¡Ay, Dios! ¡Qué hermoso templo, Señor! ¡Cuánta gloria! ¡Cuánta riqueza! ¡Cuánto esplendor! ¡Cuánta dedicación! ¡Cuánto detalle en cada cosa! Pero, Señor, sabemos lo que hemos estado acá en Biblia Abierta leyendo, que todo esto estuvo preparado, nada fue improvisado. David preparó el plano que tú le mostraste.
los utensilios, los materiales, y con Salomón se engrandeció. Hubo más oro, más madera, más materiales, más trabajadores, pero estaba todo coordinado, todo preparado, todo organizado. Y cuando tu pueblo se organiza y se planifica con un plan, vemos cosas extraordinarias como lo que acabamos de ver acá. Pero lo más fascinante de todo fue sentir, incluso a través de la lectura, ese momento tan extraordinario cuando tu gloria baja y se manifiesta en medio de su pueblo. Esa confirmación de que tú aprobaste la obra y que estabas presente. Ay, Dios, qué hermoso momento, Padre. Te pido, Señor, que de la misma manera nosotros sintamos que tú bajes a nuestro corazón, que tu presencia esté en nuestras iglesias, en nuestras casas, en nuestras familias, Señor. Ayúdanos a organizar nuestra vida, nuestro tiempo, para tener siempre tiempo que dedicarte a ti, Padre. Perdona nuestros pecados. Gracias por la lectura de hoy. Acompáñanos en el resto de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre te digo, sigue adelante y no te rindas.